El pasado viernes por la noche, en un antro llamado Rich, al poniente de la ciudad, que está ubicado en la Plaza Altus, se convocó a un evento multitudinario, a un concierto de un cantante muy popular entre los chavos, sobre todo entre los chavos, es decir, entre los adolescentes, Jovencitos. entre los muy jóvenes. El evento se vio desbordado y lamentablemente sobrevino la tragedia. El hecho de que uno de los balcones colapsara porque no se les permitió entrar, no había capacidad en el antro, se les deja a las afueras del lugar, colapsa uno de los balcones y terminan precipitándose por lo menos una veintena de jóvenes. 2 de ellos fallecen, 15 más quedan heridos y obviamente esta desgracia nos ha llevado a una gran reflexión, sobre todo porque la autoridad municipal, desde el lunes pasado hablábamos con la presidenta municipal interina, Daniela Cid, y nos decía, no tenían permiso para operar porque estaba en proceso de renovación. Tampoco tenían un permiso solicitado para un evento especial, no notificaron a la autoridad y a partir de ese momento han venido una serie de clausuras encabezadas por la Coordinación Estatal de Protección Civil y quisimos platicar justamente sobre este tema con Mauricio Ordaz, el titular de esta área. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Siempre me da gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. A ver, primero, ¿qué pasó con este lugar? ¿Cómo es posible que sin tener vigente el permiso ante la Dirección de Comercio, ante el Ayuntamiento de la capital, sin tener permiso para un evento especial, pues estuviera abierto y estuviera realizando esta actividad que lamentablemente pues dejó sin vida a 2 personas y a 15 más heridas? ¿Qué pasó? Bueno, antes que nada quisiera iniciar esta conversación, Erika, si tú me lo permites, dando mi más sentido pésame a los familiares de las personas fallecidas en este lugar, así como, bueno, una pronta recuperación para las personas que se encuentran actualmente todavía hospitalizadas. Explicarte, el viernes aproximadamente, en el transcurso de la madrugada, recibimos un reporte al 911 donde había un desplome de una barandal con personas caídas. Nos constituimos inmediatamente al lugar, se coordinaron las acciones de auxilio a las personas lesionadas, se trasladaron a un hospital de forma inmediata y obviamente dimos vista a la Fiscalía para que diera fe de los cuerpos que se encontraban en ese lugar. Sin embargo, bueno, es un hecho muy lamentable, donde el señor gobernador nos ha incluido poner toda la atención y dedicar el tiempo y espacio para que esto no vuelva a suceder. Ahora, justamente en esta garantía de no repetición, primero, ¿qué medidas han implementado ustedes como Protección Civil para este lugar, en particular para el Rich, para la Plaza Altus? ¿Qué medidas ha interpuesto la Coordinación Estatal de Protección Civil y qué medidas han llevado a cabo para el resto de los lugares de vida nocturna en San Luis Potosí? Bueno, de antemano, esta persona trabajaba de una forma irregular, al momento de siempre trabajar con prestanombres, nunca era el propietario, tenían otros establecimientos con las mismas características, y vuelvo a repetirlo, he sido muy incisivo en este tema. Las personas trabajaban únicamente con un dictamen de protección civil municipal, uno de licencia de uso de suelo y un dictamen de ecología, que es lo que tenemos aproximadamente nosotros a la vista. Sin embargo, nosotros realizamos una inspección al lugar el 14 de marzo, donde nosotros, a través de las facultades y obligaciones, emitimos una negativa y opinión técnica que no cumplía con las especificaciones. Los señores incluso se pegaron a un recurso jurídico, un amparo, para poder trabajar, porque según la creencia y obviamente la incredulidad de ellos, era que regulándose con el ayuntamiento no tenían que regularse con el Estado. Ahora, justamente me quiero referir a esto, a este monitoreo que ustedes habían llevado a cabo por ahí de mediados de marzo, 14 de marzo me dices, esta inspección donde se había detectado que no cumplía con las medidas de seguridad. ¿Por qué no se clausuró en aquel momento? Porque se les dio, la ley te marca que tienes que darle 5 días para que presente su documentación si es que él acredita que la tiene, lo cual no presentó. A los 5 días nosotros hacemos una negación de opinión técnica donde no era factible que el establecimiento siguiera funcionando y nosotros le notificamos a la Dirección de Gobernación. ¿Era la Dirección de Gobernación o a quién correspondía la clausura? Yo creo que nosotros se pegaron a un recurso, ahí nos ataron de manos ahí porque bueno, tenemos que hacer valer la ley, por supuesto, pero también respetarla, y como parte de esa dinámica, bueno, pues los señores tenían derecho a la réplica y obviamente a llevarlo a un tribunal. Sin embargo, bueno, nunca tuvieron las herramientas jurídicas, técnicas, para poder solventar los trámites a los que nosotros nos estábamos refiriendo, como eran pues muchas fallas que nosotros encontramos: programa interno, opinión técnica, dictamen eléctrico, dictamen estructural, dictamen de gas, estudio de grado de incendios, análisis de riesgo, constancias de capacitación, recarga de extintores, señalética, salidas de emergencia, estudiaría una serie de inconsistencias en este lugar.
Ahora, esto con respecto al lugar. ¿La plaza tenía la obligación de pedirles los permisos a sus locatarios para poder cobrarles la renta? Es decir, ¿la plaza tenía que tomar medidas al respecto al conocer que este lugar no contaba con las medidas necesarias en materia de protección civil? Bueno, yo creo que ya ese trabajo lo está realizando perfectamente la Fiscalía, en un proceso de una carpeta de investigación, y bueno, siempre existe una corresponsabilidad, por supuesto, de una forma colateral. La situación se derivó de un barandal, de una estructura que no contaba con las especificaciones necesarias, no contaba con un dictamen estructural, y por supuesto, derivado de un evento que tampoco tenía la razón de ser. Pero permíteme que me detenga en esa parte. La normatividad en materia de protección civil exige que la plaza garantice que sus locatarios tengan estos permisos. Es el primero que tiene que garantizar la seguridad de los visitantes. Puede ser, tanto aunque no hubiera sido un evento, hubiera sido una persona que llegara a hacer un trámite, pues hubiera existido el mismo riesgo por la deficiencia que existía en la estructura de este barandal, que no era, prácticamente era de vista, no era de soporte. Sin embargo, director, lo que se mencionaba, buenos días, lo que se mencionaba era que como no ocurrió adentro del establecimiento, a lo mejor no había responsabilidad directa, sino que como fue en la parte afuera, en la plaza, era responsabilidad de los encargados de la plaza. Buenos días, Jonathan. Bueno, yo creo que de raíz, la estructura, vuelvo a iniciarla, tenía que haber entregado la propia plaza un dictamen estructural, un plan de contingencias, un análisis de riesgo, paramédicos, lo cual no contaba con ninguna. La plaza, vamos a hablar de la pura plaza. Ajá. Hubiera sido o no hubiera sido el evento, sin embargo, derivado de ese evento, pues se generó toda la situación que ahora conocemos todos. Yo creo que este tema lo podríamos dejar en manos de la Fiscalía y buscar a quien resulte responsable. Lo único que está en un trámite de proceso de investigación y vamos a nosotros aportar y coadyuvar con todas las herramientas nosotros que tengamos técnicas y jurídicas por parte de Protección Civil para fortalecer esta carpeta. Entiendo perfectamente esta parte de que quien tiene que deslindar responsabilidades es la Fiscalía, pero sí te tengo que preguntar, ¿los permisos de operación para la plaza los otorgan ustedes como Protección Civil Estatal? Porque me hablas de que esta estructura no contaba con las condiciones. ¿Ustedes la habían revisado? ¿Ustedes entregan los permisos de operación a las plazas? Nosotros estamos revisando de forma individual por establecimiento y la plaza no nos había entregado nada a nosotros. La Protección Civil del Estado, nada, ningún documento, no tiene ningún documento por nosotros. Es decir, la plaza también está en condiciones irregulares, al menos en el tema de protección civil. Claro, por supuesto. Sí, también existe, yo creo que te lo mencioné al inicio de la conversación, existe una corresponsabilidad que como parte de esta dinámica, bueno, tendremos que deslindar responsabilidades y, por supuesto, si existieran culpables, se tiene que actuar en consecuencia. Otra vez me lleva a la pregunta de ¿y por qué estaba abierta? Porque, hemos visto que Gobernación clausura lugares, llega y clausura lugares porque se extendieron en el horario 15, 20 minutos, media hora, etcétera. Llega y clausuran en el momento. ¿Qué pasó aquí que tanto la plaza como el lugar sin permisos estaban operando? En específico, el del establecimiento tenían un recurso de amparo, tenían un recurso jurídico que habían interpuesto ante el jurídico de nosotros para la inspección. Ese es ese tema, sí. Pero sí quiero hacer un hincapié un poquito, Erika y Jonathan. Nosotros hemos estado revisando las plazas, si tú lo recuerdas, Lepar, tuvo una falla en un elevador y lo clausuramos. Sí. Tuvimos Plaza San Luis y también acudimos, se desprendieron unos plafones, se desprendió un vidrio de la parte frontal, también se clausuró. O sea, nosotros estamos teniendo cero tolerantes con este tipo de riesgos que pongan a todos los potosinos. O sea, esto sí, créeme que no nos hemos pensado el corazón para atender todas y cada una de las contingencias. Ahora, ¿este amparo del que me hablas tenía suspensión otorgada, es decir, les impedía a ustedes actuar? Bueno, sí estábamos en el proceso jurídico de emitir nosotros. Ellos según argumento de ellos, que nosotros Estado no teníamos facultades para regular, lo que ellos se habían regulado ya con una licencia de funcionamiento, de uso de suelo por parte del ayuntamiento. Eso es su argumento jurídico de ellos, era eso. Dos cosas. Sin embargo, tampoco lo tenían, que ahí es un tema que llama la atención. Sí, yo creo que, bueno, yo siempre también te lo dije, trabajaron a través de una cortina de humo muy irregular. No sabemos estos empresarios de dónde surgieron, dónde nacieron, no son potosinos, y no sabemos, están en este proceso. A ver, esa parte, director, para que quede claro al auditorio y a los propios familiares, entonces se tiene conocimiento total de quiénes son los dueños de los lugares, de este lugar. Bueno, están a través de prestanombres, yo vuelvo a insistir un poquito, trabajan con otros nombres. Uh-huh. Porque ayer los familiares decían que desconocían si estaban aquí, que se habían ido a otros lugares, ha salido del estado, pero bueno, se tiene esta situación. Y la segunda, en cuestión de lo que debió de haberse hecho por todo lo que se detonó,
porque también escuchaba que se pedía culpables por las condiciones de cómo sucedieron las cosas. Las clausuras, ¿qué significan en su totalidad? ¿Van a permanecer ya definitivamente clausurados? ¿Qué va a suceder ahí? ¿Son temporales? ¿Cuál es la medida que se está tomando? Claro. Bueno, nosotros siempre, vuelvo a insistir, somos muy respetuosos de la ley. Cuando hacemos una clausura, ellos tienen 5 días hábiles para dar contestación a nuestra acción y a nuestro actuar por parte de la autoridad. Sin embargo, bueno, yo quiero decirte que tenemos una instrucción muy precisa. El licenciado Ricardo Gallardo Cardona nos ha instruido de una forma clara y determinante: cero tolerancia ante este tipo de situaciones, y no va a permitir que vuelva a suceder otra situación de esta naturaleza, para lo cual nosotros intensificaremos y ampliaremos nuestras instrucciones a todo este tipo de negocios. Ahora, entiendo que ustedes como Protección Civil estaban atados de manos, que han estado llevando a cabo su trabajo, bueno, pues aquí hay más instancias involucradas, gobernación, autoridades municipales, etcétera. Entiendo esta parte, pero sí te lo tengo que preguntar. A raíz de este hecho, se van a intensificar las supervisiones, las revisiones a todo tipo de lugares, porque además hay que decirlo, no eran solo de vida nocturna, porque este lugar, de acuerdo a lo que nos han dicho, tenía permiso de restaurante bar con venta de cerveza, pero a final de cuentas ni siquiera era un antro, operaba como tal, pero no tenía los permisos como tal. Van a intensificar las revisiones, las supervisiones, no solo a los que forman parte de este consorcio de empresarios que nos dices también están ahí en una situación medio irregular, sino del resto de las opciones que tenemos en San Luis Potosí. Sí, haremos mucho hincapié y estaremos muy minuciosamente revisando todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, uno de los negocios que clausuramos, que se encuentra en Pedro Moreno, tenía razón social de antojitos, o sea, nada que ver eso, o sea, ¿cómo? No, es algo que no podemos entender cómo está funcionando. Sin embargo, bueno, ya estaba esta persona trabajando de esa manera, como que se le había hecho un uso y costumbre a través de prestanombres y a través de otras razones sociales, disfrazar los negocios como restaurante, pero en cine eran antros, más que nada. Ahora, me preocupa mucho también la parte de la venta de alcohol a menores, porque a raíz de esta historia, pues ha ventilado que en este lugar le vendían alcohol, vendían bebidas alcohólicas a menores de edad, que de hecho la mayor parte de su público pues eran menores de edad y que iban ahí regularmente sin ninguna restricción, porque, insisto, como el permiso era restaurant bar, pues podían entrar sin ningún problema. En este tema, ¿es Gobernación quien tendría que estar atendiendo esta situación? Sí, se lo que es una competencia de ellos. Nosotros checamos medidas de seguridad y riesgos que pudieran generar dentro del establecimiento y aforos. Sin embargo, bueno, yo creo que es una responsabilidad de todos como potosinos y como seres humanos salvaguardar la integridad de las y los potosinos, y como parte de esta dinámica y por instrucción del señor gobernador, le vuelvo a insistir, Erika, yo creo que, Jonathan, sería muy importante que los potosinos y los radioescuchas sepan que no permitiremos que vuelva a suceder otra situación de esta naturaleza. Intensificaremos los operativos y obviamente seremos más drásticos y habrá cero tolerancia para ese tipo de negocios. ¿Qué decirles? Y en el tema de los empresarios, porque a mí me parece durísimo esta parte que nos has narrado de cómo pues, le dan la vuelta, de cómo buscan el atajo, etcétera, para no cumplir con la normatividad. A ver, dejemos de lado el tema de los permisos de gobernación, del ayuntamiento, etcétera. En el tema de protección civil, ¿qué decirles a los empresarios? ¿Por qué es importante que cumplan con las condiciones en materia de protección civil? ¿Por qué es importante que tengan los planes de acción? ¿Por qué es importante que en caso de un evento especial que pueda generar una aglomeración importante, notifiquen a las autoridades? ¿Por qué les dirías, pues, a los empresarios de este tipo de negocios? Claro, bueno, oye, que está una pregunta súper importante. Nosotros, como parte del trabajo que venimos realizando y de los ejes rectores, es crear conciencia y elevar esa cultura de autocuidado, tanto en los empresarios como en sus trabajadores. Tú vas a una empresa todavía actualmente, a la zona industrial, y no saben qué es protección civil. Bueno, ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo operan? ¿Cuál es la función de ustedes? O sea, hay un desconocimiento total cuando la protección civil hoy es el primer, yo creo que es el primer lugar que debemos de atender en las empresas como los trabajadores, porque es lo que te garantiza la seguridad de ellos mismos. Y a los padres de familia. En algún momento existió un esfuerzo por parte del Ayuntamiento de la capital en donde se convocaba a los papás a que fuéramos certificadores de lugares seguros, es decir, se hacía una especie de excursión, si me permites, de revisión, en donde formaban parte Seguridad Pública Municipal, en donde iba precisamente Protección Civil Municipal y estatal, había ahí esta coordinación, y en donde se convocaba a los padres de familia e iban como en una especie de brigada a los antros, al momento que estaban operando, durante la noche, para ver cómo funcionaban, qué lugares eran, etcétera, y a mí me pareció
parecía un ejercicio tremendo, porque entonces podías saber dónde estaban tus hijos, ¿no? Lugares que generalmente como padres, como adultos no visitamos, los podías conocer y entonces podías decir si me parece un buen lugar o no me parece un buen lugar. Y este proceso de certificación me parecía también muy valioso, porque entonces le dabas una bala a quienes cumplían con las normas y un castigo a quienes no. Tendríamos que retomar esta clase de ejercicios. Claro, bueno, por supuesto, y hay que buscar la asociación de padres de familia, hay que buscar la asociación de aceros y discotecas para regular, hacer mesas de trabajo, y por supuesto yo creo que tener esa apertura y dar esa claridad y esa certeza para los padres de familia que cuando cuidan un lugar realmente está cuidado, cumple con las medidas de seguridad y realmente es un restaurante o es un lugar donde estarán vigilados y no se permitirá la venta de alcohol para ellos mismos. Yo creo que es un trabajo en conjunto. Yo siempre he dicho que la suma de esfuerzos y voluntades siempre, nosotros como autoridad y sociedad, siempre tendrán un mejor resultado. Y yo aquí me sumaría también a un llamado a los chavos que denuncien, porque ellos son quienes conocen, Sí, claro, van a los ellos son los lugares, que van. en donde se detecta, oigan aquí, porque, insisto, ahora resulta que todos sabían que en el Rich se vendía alcohol a menores, pues que lo denuncien, que sean tantito conscientes, que les digan a los papás, que los papás podamos levantar la voz, que podamos ir ante las autoridades y que ustedes puedan actuar, me parece fundamental. Que eso no es nada que podamos ser la sociedad observadores de qué es lo que está sucediendo y la voz que se levante y diga, aquí hay una situación irregular, fui a este lugar y no vi salidas de emergencia, no vi que el personal estuviera capacitado, vi un sobrecupo, vi que no había condiciones seguras y que podamos externarlo y que ustedes también puedan llevar a cabo estas supervisiones de manera permanente, me parecería valiosísimo para evitar esta clase de situaciones. Nos has dicho, coordinador, que el compromiso es que esto no va a volver a suceder en San Luis Potosí. Esperemos que así sea, de verdad, porque hoy estas historias, estas familias enlutadas, este dolor que socialmente estamos viviendo, pues ya no se quita con nada. Y sería tristísimo que estas muertes, que estas personas que han quedado lesionadas, muchas de ellas con secuelas, pues que serán permanentes, pues no haya servido de nada, porque esta situación la estemos platicando en unos cuantos meses. Ojalá, insisto, no sea así y se garantice que efectivamente esto no va a volver a suceder, que no se va a tolerar esta indolencia por parte de algún empresario o algunos empresarios, esta cadena de omisiones que permita que sucedan tragedias en San Luis Potosí. Te agradezco mucho. Sí, bueno, agradecer tu espacio para informar que a las y los potosinos, informarles también a los empresarios que tengan mucho cuidado, tendremos cero tolerancia ante cualquier situación de esta naturaleza y por supuesto, con más sentido pésame a las familias de los fallecidos y una pronta recuperación a las personas que actualmente se encuentran en el hospital, que son 8, 2 están un poquito graves y 5 ya están un poquito estables, ya pronto daremos más información. Y bueno, pues ofrecerte también estos micrófonos para que los papás abiertos. denuncien, para que tú también nos hables, nos digas las clausuras que están llevando a cabo, cuáles son aquellos lugares que a lo mejor ustedes observaron que no eran seguros, que se ampararon, pero que la gente sepa, que los usuarios pues puedan saber qué lugar ustedes están detectando que no cuenta con las condiciones seguras, e igual para los padres de familia, para los chavos, abrir estos micrófonos e invitarlos a que podamos hacer esta campaña de difusión, tanto de certificación, de decir estos lugares sí, como también decir estos lugares no están cumpliendo, no están operando de forma correcta, no están operando de forma segura. Te ofrezco este espacio para estar hablando permanentemente de estos temas, Mauricio. Mil gracias, Erika. Un saludo, Jonathan. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Mauricio Ordaz, el coordinador estatal de Protección Civil.